Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rocío. Hoy les traigo un tema que me gusta un montón, que es la casa 12 y en formato podcast. Así que vamos a empezar. La casa 12 es una casa que va a representar al inconsciente colectivo. En la antigüedad se decía que era la casa de los encierros, de los hospitales y del retiro, ¿no? Del retiro de la sociedad, como lo que puede hacer un monje o una monja. ¿Qué pasa? Esta sociedad que nosotros hemos naturalizado, esta forma de vivir nuclear, inclusive individual, porque muchos de nosotros vivimos solos, ni siquiera vivimos en familia o con pareja, tiene poquitos años de antigüedad. Antes las personas tenían que convivir entre ellas, quizás hasta en grandes grupos. Este concepto de la individualidad se da luego de que se formule el psicoanálisis, literalmente hace, 200 años, más o menos, un poquito, muy poquito, son un par de generaciones nada más que tenemos esta experiencia. Todo el resto todo el resto de la historia de la humanidad estuvimos atravesados por otras dinámicas sociales. Entonces, la astrología, recuerden que nosotros podemos decir Aries es esto, Leo es esto, la casa 12 es esto. Podemos describir porcioncitas de la pizza, de todo el mandala que es la astrología, de acuerdo a lo que los humanos han sabido o no han sabido hacer durante toda la historia de la humanidad. Entonces, hay mucho registro, por ejemplo, hay mucho registro. Marte, que es la guerra, la acción, el tomar lo que es mío, ir a la conquista, penetrar, cortar. Marte, esto que les acabo de escribir, todas estas funciones, hay un montón de formas. O sea, va a estar la víctima, que fue víctima de que vino alguien a invadir su territorio, por ejemplo. Va a haber otra mirada, digamos, otro punto de vista que puede ser el mismo guerrero. Otra versión de Marte puede ser un conductor de Fórmula 1, ¿no? O sea, hay diferentes ángulos de una misma función planetaria y lo mismo con los signos y con las energías astrológicas en general. Entonces, para darles un ejemplo, supongamos que vos tenés Marte en la casa 12. Todo esto que acabo de decir, el guerrero, el conductor, la víctima, el empresario, todas las opciones de Marte están en tu inconsciente más accesibles de lo que están para una persona que no tiene Marte en 12. Entonces, los planetas que vos tengas en la casa 12 es como si tuvieras el inconsciente en esa parte que es tu función esa función, como con la barrera un poco más baja. No hay un inconsciente individual de esa función planetaria, sino que se me mezcla mi percepción individual con el inconsciente colectivo, con todas las formas en las que se puede vivir Marte, que la humanidad ha vivido Marte. Yo, en mi carta natal, tengo partes que tienen conciencia individual, o sea, todo lo que no está en casa 12 tiene un borde que yo llamo personal, mío. Mi luna, por ejemplo, que está en la casa 3. Entonces, bueno, voy a un lugar donde tengo un borde, donde sé que este es mi ámbito, que es mi hogar, ¿no? Como lo que tengo en 12, los planetas que tengo en 12, es como que no son míos. No tengo la sensación de tener ese planeta, esa función psicológica a nivel individual, sino que está mezclada con la de todos. En la antigüedad, volviendo a lo que les estaba contando, las personas vivían todas juntas. No había espacio para la individualidad. Cuando una persona podía hacer un proceso de interiorización, un proceso de conocerse a sí misma. O bien le pasaba un accidente y estaba hospitalizado o recluido en una cama, aislado, y pasaba mucho tiempo solo y podía conectar consigo mismo y tener quizás experiencias trascendentales, o lo metían preso en la misma situación de recluimiento, o se recluía a voluntad como siendo monje o monja. Bueno, a veces no a voluntad, a veces los obligaban a dedicarse al servicio religioso. ¿Qué nos dice? Bueno, para tener experiencias trascendentales
para conectarme con ese inconsciente colectivo, es más probable que ocurra ese contacto en la soledad, en el retiro de lo mundano, porque si yo estoy en contacto con las funciones cotidianas del mundo, probablemente no tenga la energía, el tiempo y ese espacio para llegar a un nivel de introspección tal que me pierda en el todo. No, ¿cómo voy a borrar las barreras de mi yo si tengo que tener un yo para funcionar en el mundo? Y esta es una gran paradoja de la astrología, porque necesitamos tener un yo para funcionar en el mundo, pero a la vez sabemos que no es suficiente. Entonces la casa 12 nos trae eso, la conciencia del inconsciente colectivo. También se relaciona a las experiencias místicas, porque la experiencia mística es algo que ocurre en el lado no racional de nuestro ser. Todos nosotros tenemos una parte racional, es decir, una parte con un borde, que sería nuestro consciente. Hicimos un huevito, un borde, una conciencia, y decimos, mi mente, yo. Pero en realidad es un recorte de todo lo posible que podríamos llegar a ser y que podemos ser. Acuérdense que ahora todo lo que es meditaciones, física cuántica, trabaja sobre este mismo concepto. Bueno, ¿construiste una identidad? Bien, la construiste. La podemos cambiar, podemos decodificar esa identidad. Nuestro yo, lo que llamamos yo, es ese huevito que nos construimos a lo largo de nuestra infancia, ¿no? Hasta llegar a la adultez. Entonces, las experiencias místicas son un filtramiento, una permeabilidad de ese borde a algo que está por fuera de mi consciente. Llamamos desconocido todo lo que está por fuera de la identidad. Quizás no es desconocido para la totalidad de nuestro ser, pero sí para el recorte que hicimos, ¿sí? Nosotros hicimos un recorte de todo lo que somos, de todas nuestras posibilidades, en todo nuestro multiverso. Bueno, voy a volverme solo consciente acá, en la Tierra, con este nombre, en esta vida, pero en realidad el alma es consciente de todo. Por ende, una experiencia mística es simplemente una actualización. Se me permea, me atraviesa otra parte de la totalidad de lo que soy. Soy un ser, pertenezco a un ser superior. Acá les voy a contar algo muy interesante que dice Ra. A mí me gusta mucho cruzar información de diferentes fuentes. Yo se las voy a ir comentando para que igual ustedes las puedan buscar. Les voy a dejar en la descripción del video igual la página para si les interesa la ley del 1 lo pueden buscar. Igual en mi canal también tienen una lista de reproducción del audiolibro y de los conceptos. Ra dice que es como un círculo, o sea, lo que el ser superior, el famoso ser superior, que todos hablamos del higher self, el ser superior es la sumatoria de los complejos cuerpo, mente, espíritu, a lo largo de todas las encarnaciones, en todas las posibilidades. Es como que, bueno, ya pasó por un montón de vidas, por un montón de experiencias, en un montón de planetas, un montón de escuelas del universo, y de repente, cuando está a punto de graduarse y ya fundirse con Dios, se da vuelta y ve si hay algo que haya que revisar. Nosotros somos un recorte en una totalidad más grande. La física cuántica ha demostrado que que en realidad existe un continuo y que lo que nos hace la percepción del tiempo es simplemente que hacemos este recorte, ¿sí? Cuando nosotros ponemos segmentamos el tiempo-espacio, generamos el espacio-tiempo. Entonces la energía de casa 12 es simplemente que se borra momentáneamente ese borde y se permea con una totalidad. Ahora, ¿por qué esto nos parece algo que asusta? ¿Por qué nos parece algo que hasta es inclusive patologizado? Porque vivimos en una sociedad en donde hemos hipernaturalizado la conciencia racional. Entonces, al haber naturalizado por demás la razón, creemos que lo único que existe es esta mente racional, occidental, y dejamos por fuera toda experiencia que escape
a lo explicado actualmente por la ciencia o actualmente por el sentido común de la masa crítica del presente, ¿sí? Entonces, la casa 12, de alguna manera, nos habla de lo transpersonal y lo raro, pero quiero proponer cómo dar vuelta a eso. ¿Qué tal si lo más humano es estar fundidos en una sola conciencia, el inconsciente colectivo y la resonancia y la comunicación energética, la resonancia humana, y que este recorte construido simplemente quizás puede llegar a representar un momento en la historia de la humanidad que quizás hay que ir dejando o quizás ya cumplió su rol, ¿no? Entonces, en vez de ver lo normal en la personalidad cerrada, definida, quizás podemos abrirnos a conceptualizar, que es la teoría del doble, o sea, de que hay un cuerpo racional y hay un cuerpo energético, mental, emocional, paralelo, como un doble energético, donde pasan un montón de cosas, donde vamos cuando dormimos, una realidad paralela, abstracta, más simbólica, más relacionada con la energía femenina y el inconsciente, y que hay que ver quién se está nutriendo de quién. Por ejemplo, Jung dice, no, en realidad es el consciente, en realidad es un recorte de ese inconsciente colectivo, ¿no? La gran masa amorfa de inconsciente general nutre y da forma a la conciencia particular, que es una burbujita momentánea durante una encarnación. Los hindúes a esto le llaman que hay un cuerpo causal, un cuerpo que es todo Dios manifestado, es un mismo cuerpo que se va como segmentando hasta que llega a el cuerpo físico y a nuestro cuerpo mental individual. Continuamos. Te preguntarás por qué estoy explicando todo esto en vez de dar características sobre la casa 12 y decirte cómo eso te afecta a vos a nivel individual. Creo que muchos de los problemas que tenemos actuales en nuestra psiquis, en nuestra forma de vivir el mundo inclusive, parten de que no estamos integrando la totalidad del ser. ¿A qué me refiero? Si yo analizo todo desde mi psiquis individual, estoy profanando la totalidad. Porque si yo considero que lo único, lo sano, es este recorte, gran parte de la experiencia vital queda por fuera. Te puede decir una mujer que está pariendo, te puede explicar cómo siento que fui a buscar a mi hija a las estrellas. Hay experiencias místicas que las personas han tenido a lo largo de la humanidad. Son los ritos de iniciación de las sociedades. Esos ritos de iniciación son actualizaciones de esa totalidad del inconsciente hacia nuestro consciente. En el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, él habla sobre el camino del héroe y sobre todos estos ritos y cómo esto afecta la psiquis. Jung lo analiza desde los arquetipos y llegan más o menos a la misma conclusión, y es que en esos arquetipos se encuentran soluciones a dilemas humanos. Nosotros actualmente nos hemos como desligado de los mitos, de esos ritos, de lo simbólico, del ritual. Y esto ha causado que ciertas experiencias que simplemente representan un contacto con el más allá, recordemos que el más allá es no vos, son concebidas como estados desorganizantes de la personalidad, porque no estamos informándonos, no estamos teniendo conversaciones y dando espacio a todas estas experiencias que la gran mayoría de personas tiene. Estamos enjaulando la totalidad del ser en una conciencia individual cuando tenemos
capacidades de traspasar ese borde. Si yo parto la descripción de, por ejemplo, como les decía antes, Marte en casa 12, sin explicar todo esto, y bueno, es que vos no tenés Marte, es que te pasa esto, es que te pasa lo otro. Sí, lo podemos describir a nivel individual, te va a servir un montón que lo puedas describir a nivel individual, porque también te lo tenés que significar a vos mismo, pero comprender esto de base, o sea, comprender cuál es lo otro, cuál es lo no racional, qué es lo no racional, es algo que tenemos que ir actualizándonos como seres humanos para poder comprender y resignificar la mayoría de los símbolos astrológicos. Acá yo creo que los planetas en casa 12 nos traen la posibilidad de que, siguiendo con el ejemplo, ¿tenés Marte en 12? Bueno, viniste acá a refinar la función Marte, a volverte experto en todas las formas posibles de Marte, a profundizarte en eso, empaparte. Pasa algo súper llamativo con los planetas en 12, que, por ejemplo, que siguiendo con el ejemplo, tenés Marte en 12, vos creés que tenés una forma de accionar, un deseo, pero ese planeta, esa función, no es solamente tuya, sino que es como un exceso, es como si estuviera Marte en toda tu carta natal, en todo tu aura, en todas tus casas. Y cuando vos te encontrás con otras personas, los demás también sienten ese pulso marciano, por más que vos conscientemente no lo quieras, no lo estés deseando, se siente, se emana, está en la casa 2, está en la totalidad, está en todo tu aura, lo sienten y van a expresar, se van a gatillar experiencias marcianas. Entonces de repente los demás pueden decidir cosas cuando están en presencia tuya, pero vos después no sabés qué decisión tomar, o podés ser una persona súper antiviolencia, pero de repente tengo sueños de que, no sé, soy un guerrero vikingo. Entonces me tengo que amigar y tengo que bucear en ese inconsciente, tengo que aprovechar la puertita que tengo abierta para traer una actualización de esa función al tejido humano. Entonces, en vez de verlo como algo negativo o como algo desorganizante, como algo despersonalizante, como el gran caos, ¿por qué no nos cuestionamos? Che, me parece que este recorte que hicimos no nos está funcionando y no nos es suficiente. Porque si vengo investigando los ritos de iniciación y el inconsciente, y hay un montón de cosas que no es necesario traducir a la razón. Hay un montón de ritos que nivelan lo que somos y nos aportan salud, que no pueden ser explicados psicológicamente ni científicamente. Lo están haciendo, lo están explicando porque nuestra mente lo necesita. Nuestra mente racional lo necesita y bueno, esa información es balance de las polaridades, ¿no? No digo que esté mal, pero, por ejemplo, hay otras culturas donde lo tienen integrado y la gente no tiene crisis psiquiátricas, no tiene problemas. El problema ante lo trascendental, ante lo que excede el yo, es el yo que no tiene la información, que no tiene no lo estamos enseñando, no estamos divulgando la información necesaria para poder navegar el no yo. Esto nos lleva a grandes problemas, como por ejemplo la falta de discernimiento entre un ser de luz y un ser de falsa luz. Tener experiencias místicas que no sabemos qué corresponden, de dónde vienen, qué es esto que está pasando, tengo un problema. Si vamos a buscar a mitos, estás viviendo un mito, estás accediendo con tu inconsciente, te está llamando el mito, porque cada persona tiene un mito de creación. Cada persona hace descensos al no yo, descensos al inconsciente. Y es algo humano. Ahora, si recortamos lo humano a ser un ser racional, estamos absolutizando, por ejemplo, la función de Saturno, la función Luna, la función Sol, por sobre las demás funciones.
Entonces, ¿dónde queda la persona que nace encarna con un montón de planetas en 12? ¿Qué les queda a los ascendentes en Piscis? ¿Qué les queda a las personas con un Neptuno fuerte en sus cartas natales? Tener que fraccionarse para poder encajar en un mundo racional. Una disociación. Cuando siempre en la humanidad han existido personas que son puentes entre mundos. Y es algo corriente de la humanidad, es algo humano. Por ejemplo, cuando hablamos de transpersonales, bueno, nos estamos refiriendo a la personalidad, nos estamos refiriendo a que van luego de Saturno, pero traigo acá esta problemática. Pero esto refleja lo mismo que acabo de decir. Entonces, no es parte de la personalidad lo que excede a la personalidad. Entonces, desde estas conceptualizaciones, desde este borde, desde mirar todo desde adentro del borde de la identidad que nos construimos, dejando por fuera a muchos seres que tienen estas aperturas y que pueden, inclusive, teniendo la información correcta, si vos te sentís identificado con todo esto que estoy contando, tranquilo, tranquila, teniendo la información correcta no te va a generar ningún tipo de problema en tu identidad. Ser un puente entre mundos, vivir un poquito acá, un poquito allá, tener abiertas ciertos canales, ciertas puertas, no te genera imposibilidades de existir en este mundo. Bueno, para cerrar el tema, les quiero dar unas recomendaciones. Si hay planetas en 12, hay que pasar tiempo solo, hay que hacer mucha revisión. No te pelees con la energía de que tengas en la casa 12, no te pelees con el planeta que tengas en 12, solamente hay que profundizar en eso, hay que abordar esa función planetaria porque nos está hablando de que ahí tengo abierta una puerta a la cual puedo traer información. Supongamos que está la luna en casa 12, bueno, bien, puedo traer información, tengo abierta un nivel de sensibilidad lunar súper fuerte, mi vida va a estar invadida de luna, pero esto no es algo malo, no es algo que tengo que reprimir, no es algo que tengo que cambiar, es lo que yo soy, es lo que mi alma eligió, porque elegiste la función de purificar, nivelar la función luna acá en la Tierra. Claramente a nivel individual, contraste al querer adaptar esa función transpersonal, esa función de ser extremadamente sensible a un mundo que te dice no, tenés que ser racional. El choque es cuando el choque no es interno de la persona, sino que es que no concuerda con la información racional que te está devolviendo el mundo. Bueno, hasta acá con el episodio de hoy. En mi canal vas a encontrar mucha información sobre energía psíquica, sobre la fusión de estas mente racional con lo irracional. Vas a encontrar mucha información sobre el inconsciente, sobre la energía psíquica. Parte de mi misión es poder difundir de manera terrenal, de manera acá, aquí, ahora, lo espiritual, lo que trasciende el consciente, es decir, lo inconsciente, los rituales, lo que está del otro lado, lo del otro mundo, poder traerlo a este mundo y compartirte una visión integrada, una visión de podés ser ese puente sin ningún tipo de conflicto en tu vida diaria, que puedas aceptar la naturaleza psíquica de tu ser si es que la tenés y poder formular juntos, poder profundizar. Cuanto más personas se abran a consciente sin que les genere fuertes conflictos, cuando desarrollemos esa masa crítica, vamos a llegar a un entendimiento humano mayor. Les envío muchísimo amor y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.